Bien, a ver, ¿me confirman si se puede llegar a captar la imagen? ¿Me confirman si se puede llegar a ver? Sí, todo bien, ¿no? Muy bien. A ver, a continuación vamos entonces ahora sí al desarrollo de lo nuestro, con lo cual vamos a irnos dirigiendo a lo que va a llegar a ser eh, nuestro siguiente tema respecto hacia búsqueda de la identidad, ¿no? Primera parte, en donde vamos a tener en cuenta ahora nuestro tema de autoconocimiento y que por cierto, pues también vamos a ir relacionándolo con aspectos que hemos estado revisando, como la parte de lo que es motivación, lo que va a llegar a ser búsqueda de la identidad, como lo veíamos en el caso de Erickson, claro, ¿no? Entonces, ese va a llegar a ser el punto clave dentro de lo que vamos a ir también señalando. Entonces, a partir de esto, cuando nosotros hablamos acerca de en la adolescencia, comentábamos del punto de vista de Erickson, recordemos también ello, considerábamos que al momento en el que nosotros llegamos a buscar una carrera, definir qué carrera vamos a ir teniendo, lo que hacemos nosotros es también llegar a reconocer nuestras características, tanto dentro del ámbito de lo que es la personalidad, como también por otro lado nuestros intereses, nuestros gustos o nuestras preferencias. Y cuando llegamos a tener en cuenta nuestros gustos o preferencias, es también parte de lo que va a llegar a definirse lo que somos. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros llegamos a definir estas características, el poder llegar a establecer qué es lo que nos define, entonces es ahí donde nosotros presentamos proceso de autoconocimiento. Durante la adolescencia, como ya sabemos, se presenta la búsqueda de la identidad. Y la identidad es llegar a presentar las características de quienes somos. Y este proceso de descubrimiento de nosotros mismos es importante porque es lo que nos va a llegar a permitir llegar a tomar decisiones, como por ejemplo una carrera universitaria, como por ejemplo llegar a cambiar o mejorar nuestra manera de expresión o interacción social, ya que en esencia, entonces, la búsqueda de la identidad nos va a permitir llegar a darnos cuenta acerca de nosotros mismos y a partir de esto, a largo plazo, nos va a permitir también tomar decisiones. Entonces, por eso es que va a llegar a tener entonces una manifestación muy significativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la adolescencia, que esto es parte de lo que ya referíamos nosotros, dentro del campo de la adolescencia es donde nosotros buscamos una respuesta acerca de quiénes somos. Entonces, al momento de llegar a pretender responder a quiénes somos, es donde buscamos dar respuestas acerca de las características que nos van a ir determinando, definiendo, estableciendo, y sobre todo, pues lo que nos va a llegar a permitir desenvolvernos, ¿no? En un sentido mucho más estable. Entonces, la personalidad tiene un valor altamente significativo y que nos define, decíamos, quiénes somos en esencia. Para poder establecer las características que nos definen, necesitamos entonces llegar a tener en cuenta lo que es la conciencia. Y a partir de qué momento nosotros comenzamos a llegar a presentar conocimiento de nosotros mismos, bueno, pues entre los 3 y los 5 años es donde estaría surgiendo la conciencia de nosotros mismos. Y es ahí donde estaría apareciendo o empezando el proceso de autoconocimiento. Por tal razón, es aquí donde al explorar el entorno, es ahí donde vamos dándonos cuenta acerca de qué es lo que nos va a llegar a ir caracterizando nuestros gustos, intereses, habilidades, destrezas,
vergüenza, miedo, qué es aquello que nos va a llegar a ir caracterizando. Y es aquí donde pasamos entonces en este proceso. El proceso de autoconocimiento, que va a llegar a tener su principal manifestación, decíamos, durante la adolescencia, porque va a llegar a elegir una carrera y todo ello, no es que nace el autoconocimiento en la adolescencia, eso ya viene dándose desde que tenemos conciencia en sí. Y esto se define como un proceso reflexivo mediante el cual la persona toma conciencia de sus condiciones favorables y desfavorables. Es decir, va llegando a darse cuenta acerca de cómo es que éste se va a llegar a ir desenvolviendo progresivamente. Entonces, somos de las personas que tendemos a poder brindar una adaptación al entorno, somos de las personas que llega más bien a tomar decisiones, somos de las personas que presenta valores morales o por otro lado, somos de las personas de las cuales nosotros tendemos a procrastinar. Tal vez nos damos cuenta que lo que empezamos no lo terminamos, empezamos motivados y luego nos desmotivamos con facilidad. Frente a las situaciones de fracaso, no somos tolerantes, nos enojamos cuando algo nos sale mal o cuando no sale como nosotros queremos. Entonces, ¿cómo somos en verdad? Este proceso de descubrimiento es muy importante porque nos va a permitir darnos cuenta si tenemos ciertas condiciones, capacidades o habilidades para podernos desenvolver en algún tipo de actividad profesional o, por otro lado, incluso la decisión que nosotros tomamos con respecto a nuestra área sentimental, laboral o económica, entre otras. Entonces, por esa razón, el autoconocimiento se vuelve un proceso introspectivo. Recordemos que la introspección se refiere a la capacidad para poder, o el proceso mediante el cual entramos en contacto con nosotros mismos. A eso es a lo que se le llama introspección. Y el proceso de autoconocimiento es eso, es una introspección, es un proceso introspectivo, porque es lo que nos va a permitir investigar acerca de nosotros mismos. Entonces, es a partir de ello de donde señalamos que es un proceso reflexivo mediante el cual la persona toma conciencia de sus condiciones favorables o desfavorables, cuál es lo que llega a presentar como capacidades o tal vez incluso ciertas limitaciones o aspectos por mejorar. Entonces, el aspecto del autoconocimiento va a llegar a ser muy importante para poder descubrirnos a nosotros mismos. Conocerse además significa percibirse integralmente de forma realista. Esto significa que al momento de percibirse de manera realista, significa ser capaces de poder tomar decisiones objetivas con respecto a nosotros mismos. En el aspecto físico, entonces, ¿qué encontramos? Encontramos ciertos pensamientos, sentimientos y también, por otro lado, nuestra manera de interacción, ¿no? De nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Claro, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que nos va a permitir desenvolvernos de una mejor manera. Entonces, la relación que tenemos con el entorno va a ser muy significativa porque es lo que vamos a llegar a presentar, sobre todo, ser conocedores, ser realistas de lo que estamos viviendo. Para ello, entonces, es que nosotros hacemos una exploración y un descubrimiento de tres aspectos cardinales, nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Bien, y para ello, entonces, es que nosotros comenzamos a darnos cuenta acerca de las características tanto favorables como desfavorables. Sí, ese es un asunto muy importante, sobre todo, ¿no? Y para ello es que nosotros realizamos este proceso introspectivo para poder descubrirnos, obviamente, ¿no? Y poder definir cómo es que nos desenvolvemos, para poder aprender incluso también de nuestros propios errores. Y para esto el sujeto entonces va a tener que estar íntimamente ligado al nivel de conciencia que pueda llegar a encontrarse, ¿no? Para este detalle, entonces va a llegar a ser muy importante lo que el sujeto va a comenzar a llegar a desenvolverse. El proceso de autoconocimiento parte
de la conciencia, como ya sabemos, de cada uno, pero por otro lado, va a llegar a ser de un principal interés, va a ser de cardinal interés, llegar a descubrir cómo es que nosotros podemos llegar a interactuar con nosotros mismos y a partir de eso comenzar también a indagar sobre las maneras cómo es que nos permitimos a nosotros mismos descubrir, interactuar y sobre todo también desenvolvernos, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que evaluamos? Un detalle muy importante de lo que veremos son los criterios de evaluación del autoconocimiento. Criterios de evaluación del autoconocimiento. Cuando se desenvuelve este proceso de autoconocimiento, es aquí donde nosotros lo que hacemos ahora es llegar a definirnos, es llegar a esclarecer qué es lo que vamos a ir presentando para poder tomar decisiones más adelante. Estos no son los únicos criterios de evaluación, hay muchos más que veremos, como por ejemplo, sobre lo que veremos, ¿no? Como por ejemplo, las áreas de investigación de nosotros mismos es bastante amplio según el rol que tengamos. Como por ejemplo, podemos tener un área que es el área académica, que está relacionado con nuestras capacidades, habilidades o destrezas. Podemos referirnos también acerca de el área familiar, cómo es nuestra interacción con otros. Tenemos también nuestra área laboral, cómo es que nosotros nos desempeñamos. Somos de llegar a aceptar normas, reglas, o probablemente somos de las personas que no somos de aceptar las normas o las reglas, pero sí somos de los que llega a dirigir a otros. Hay personas que dicen a lo mejor no podría llegar a aceptar las normas y las reglas de otros, ¿no? Claro, ¿qué significa? Yo simplemente soy una persona puede ser su propio jefe. A mí me gustaría ser mi propio jefe. No soy de poder cumplir un horario, de llegar a un lugar que haga para hacer esto o aquello, ¿no? Entonces yo preferiría tener mi propio horario, manejarme por mí mismo y bueno, y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, a partir de eso es donde le damos un valor muy significativo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de los criterios de evaluación del autoconocimiento, que son bastantes, son varios. Podemos desempeñarnos también en nuestra área sentimental, cómo somos de las personas que tienden a vincularse emocionalmente, somos personas, cómo es que nos desenvolvemos también en ese campo, ¿no? Entonces, eso viene a ser los criterios de autoconocimiento, incluyendo la parte sexual, biológica, económica, recreativa. Son diversas áreas las que uno va a llegar a explorar. Pero, por otro lado, también tenemos las aptitudes. Vamos a empezar por este campo. En los criterios de evaluación de autoconocimiento, es aquí donde nosotros vamos a llegar a tener en cuenta acerca de las aptitudes. Y cuando hablamos acerca de aptitudes, se refiere ahora a las competencias, habilidades intelectuales, talentos y destrezas para poder realizar actividades específicas. Claro, como por ejemplo en este caso, referirnos acerca de las aptitudes se refiere a las capacidades. Las aptitudes vienen a ser un conjunto, entonces, de condiciones que nosotros destacamos. Por ejemplo, desde las aptitudes académicas, como tener facilidad de desenvolvimiento dentro del ámbito matemático o probablemente en el área de las letras, también tenemos facilidad para poder llegar a persuadir. Ese es otro tipo de talento. Hay gente que tiene facilidad para poder desenvolverse en, en el contacto social y por lo tanto tiende a generar un impacto también a otros, hacia otros, ¿no? Sí, eso está íntimamente marcado. Las aptitudes, entonces, tienen un valor muy significativo, sobre todo también a partir de ello. Aptitudes es un conjunto de capacidades, habilidades o destrezas. De esa manera. En algunas escuelas, por ejemplo, a lo mejor tal vez haya sido también en tu caso, han realizado actividades donde has podido descubrir si tiene la capacidad para poder argumentar. Lo ven cuando se han dado actividades como el debate. Han llegado a realizar a lo mejor esa actividad, tal vez en la escuela,
y hay algunos de lo mejor, ¿no? Por ejemplo, supongamos, un debate sobre el aborto. ¿Debería de darse o no debería de darse? Y de darse, ¿en qué condiciones debería de presentarse el aborto? Capacidad argumentativa, por ejemplo, ¿no? Claro, así es. Versus ciencia versus religión. Por ejemplo, eso también es otro debate, ¿no? Claro, entonces eso que se da de esto y de aquello, ¿no? Entonces hay diversos temas, ¿no? Los temas son diversos. Entonces, de esta manera es ahí donde uno se da cuenta si tiene habilidades o talentos para ello, ¿no? Claro. Han hecho a lo mejor el periódico mural, cuando hayan organizado un periódico mural, en algunos casos, cuando han hecho el periódico escolar, alguno a lo mejor descubre que tiene talento para la redacción, tiene talento para investigar, comprender, sintetizar, y es ahí donde va descubriendo que también tiene ciertas aptitudes, ¿no? O talentos, claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Eso es lo que se daría. En mi aula, ¿qué hicieron hablar sobre la LGTB? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Claro, la LGTB, por supuesto. Y esto, ¿no? Puede llegar a ser también, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso, por ejemplo, también se daría, ¿no? Mi cole no tenía periódico, dice, ¿no? En ustedes, ya, correcto. Entonces, en este caso, ¿no? Hay periódicos murales en donde comparten, sobre todo, también noticias, la parte de amenidades, claro, ¿no? Entonces, es ahí donde redactan, donde hay área de, no sé, deportes, amenidades. Entonces, esa cosa también llama mucho la atención, ¿no? Pero sobre todo porque el estudiante descubre que a lo mejor tiene talento para poder desempeñarse también en esa área. El estudiante a lo mejor descubre que tiene talento, tiene desenvolvimiento para ello, ¿no? Claro, entonces eso es favorable también cuando hablamos acerca de las aptitudes, pues, ¿no? Las capacidades, las habilidades o las destrezas que podamos llegar a tener en un momento. Entonces, las aptitudes juegan un rol también muy importante porque hace que la persona o el individuo llegue a darse cuenta acerca de estas características o condiciones. Entonces, es por esa razón que le damos un valor muy significativo a estas características, ¿no? Entonces, esas son ya las aptitudes sobre todo, ¿no? Claro, ¿listo? Muy bien, entre otras, ¿no? Podemos tener habilidades para el teatro. Hay alumnos que a lo mejor han incursionado en el arte escénico y han llegado a descubrir que tienen habilidades también para eso, ¿no? Claro, entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería bastante favorable, ¿no? Muy bien, ponían que música en los recreos y decían noticias de actividades por micrófono. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Eso, por ejemplo, también favorece, ¿no? Hay algunos que se dan cuenta que tienen habilidades por eso, la persuasión, el debate, o probablemente incluso, ¿no? Tal vez algunos descubren que tienen facilidad para el periodismo, para la noticia, para poder llegar a expresar sus ideas, ¿no? Y múltiples otros, ¿no? Claro, locutores de radio, ahí está, a lo mejor hay alguno que se motivó a ser locutor de radio a partir de esas actividades desde la escuela, ¿no? Claro, entonces eso, por ejemplo, sería bastante favorable. Pero también, ¿qué valoramos? Valoramos la motivación. Vienen a ser ilusiones, intereses, deseos, metas y aspiraciones que son propias de la existencia también, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? Es que cuando hablamos acerca de intereses y deseos, se refiere a aquello que nos despierta la curiosidad. Se refiere a aquello que nos despierta, dijimos, la curiosidad. Eso va a llegar a ser cuando hablamos acerca de la motivación. Por ejemplo, este estudiante, mientras está realizando su actividad, este estudiante, mientras realiza su actividad de investigación, por ejemplo, descubre que tiene no solamente talento, sino que además le interesa la noticia de actualidad. Hay algunos que descubren que tienen interés por la noticia de actualidad. Y cuando hablamos acerca de las noticias de actualidad, entonces se refiere a que llega a tener conocimiento también de historia y de acontecimientos políticos y todo ello, ¿no? Hay chicos que incluso lo de la marcha de la semana pasada, para algunos pudo haber sido un día cualquiera, para otros es un momento histórico y que a lo mejor se repite o se asemeja mucho a la marcha de los cuatro suyos. Y a lo mejor alguien recién escucha eso
Y dice, ¿qué es eso? ¿No? Ah, bueno, es un acontecimiento que se dio en la época del gobierno del señor Toledo, ya te cuento, el contexto histórico fue este y aquel, ¿no? Entonces comienza a explicarse. De tal manera que el acontecimiento que se da como la marcha tiene un antecedente, ¿no? Claro, entonces de tal manera que eso es lo que se va a llegar a dar y es eso lo que le va a permitir llegar a descubrir un interés. Entonces hay un estudiante que descubre que aparte de la capacidad que tiene o la habilidad que tiene para poder desenvolverse en la redacción, en el lenguaje escrito y todo ello, aparte de eso, también entonces descubre de que tiene interés, un gran interés por la noticia de actualidad, por lo que es historia, y eso le va a permitir sobre todo también, pues, ¿no? Tomar decisiones más adelante. Pues claro que sí. En cuanto a lo que es la personalidad, por otro lado, también va calzando, corresponde a los rasgos que nos individualizan. Al decir que son rasgos que nos individualizan, se refiere a que llegamos a presentar ciertas características a nivel cognitivo, afectivo, a nivel conductual, que tienden a ser en sí permanentes o relativamente permanentes, pero que manifiestan nuestra forma de ser. La introversión, la extroversión es característico entonces también de la personalidad, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que llega a ser sanguínea. Una persona sanguínea es una persona que tiene un temperamento que se desenvuelve dentro del campo de la sociabilidad. Es una persona que tiende a mover a los grupos, dinámica, líder, genera impacto y tendencia a la alegría. Entonces, si alguien tiene una personalidad sanguínea, por ejemplo, ¿con qué carrera podría llegar a calzar esto? Alguien que llega a ser sanguíneo, entonces llega a calzar, por ejemplo, ¿con qué carreras? Las que tengan que implicar, obviamente, interacción o relación con nosotros, ¿no? Claro, como por ejemplo, en este caso, educación inicial. Una maestra debe de presentar educación que está o que enseña en educación inicial, debe tener una personalidad sanguínea. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a ser una persona que llega a interactuar con los niños, debe ser muy empático, una persona que con energía, dinámica. Entonces, eso es una personalidad sanguínea, por ejemplo, ¿no? Sí, es un valor muy, muy importante, sobre todo a lo que pueda llegar a realizar. Si nos referimos a lo mejor a administración, nos referimos a probablemente también, ¿no? Las ciencias políticas. Se trata entonces también de hacer redes sociales y por lo tanto también favorece a raíz de esto, ¿no? Entonces, eso viene a ser lo que cuando hablamos acerca de la personalidad. Y la personalidad juega un rol muy importante, claro, porque esta característica es lo que llega a establecer la forma como nosotros también va calzando con lo que se llama una vocación. Y la vocación es una integración de varios elementos. Entonces, este joven es aquel que llega a presentar aptitudes, capacidades lingüísticas, lo motiva, le interesa aquello que está relacionado con la noticia, la historia. Rasgo de personalidad, es una persona bastante sociable, extrovertida, eh, sanguínea, pero también por otro lado valora mucho la verdad, valores. El valor es aquello que consideramos estimable. Y este joven a lo mejor estima mucho, valora mucho lo que es la verdad. Y es por eso que al final, al calzar con esto último, finalmente termina decidiendo por ciencias de la comunicación o periodismo. Probablemente ciencias políticas, derecho. Entonces, el valor es aquello que consideramos estimable. Y eso que llega a ser estimable, finalmente entonces también impacta en nuestra condición de elecciones. Claro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hablamos acerca de alguien que va, por ejemplo, a derecho, ¿cuál vendría a llegar a ser el valor? ¿Qué se valora a alguien que va a derecho? Una persona que va a derecho, ¿qué debería de valorar? Una persona que va a derecho debería de valorar, claro, ¿no? Un punto clave, ¿qué debería valorar alguien que va a derecho? Tiene que valorar, pues necesariamente tiene que valorar la justicia.
Claro, tendría que valorar la justicia. Alguien que va a ciencias de la salud, sea medicina, nutrición, obstetricia, enfermería, psicología, todos los que van a ciencias de la salud, ¿qué van a valorar? ¿Qué vendría a ser entonces? ¿Cuál sería el valor más elevado de alguien que va a ciencia de la salud? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que va a llegar a valorarse? Como principal instancia, ¿qué sería? La vida, pues. Claro, ¿no? La vida es lo que se va a llegar a valorar, pues aquellos que van a ciencia de la salud. Ahora, aquel que va a ciencia de la salud y valora la vida, tiene como rasgo de personalidad, bueno, motivación sería los deseos, los intereses vinculadas hacia las enfermedades, prevención de enfermedades, aptitudes, capacidad intelectual, inteligencia analítica, todo ello. Rasgo de personalidad. ¿Qué personalidad tendría alguien que va a medicina? Alguien que va a medicina debe de tener una personalidad flemática. ¿Cómo es un flemático? Un flemático es una persona que tiene control emocional, es una persona ecuánime. Un flemático es aquel que llega a tomar decisiones de forma fría. Ese es un flemático. Y esta es la personalidad de alguien que va a medicina. Claro, ¿no? Como por ejemplo, entonces, una persona que llega, no sé, a estar ya como médico en el área de emergencia. Va a recibir un paciente, un joven de 28 años que ha llegado a tener un accidente automovilístico y medio timón está en el estómago. Tiene una pierna partida en tres, un medio brazo. El médico de área es aquel que va y supervisa qué decisiones se deben de tomar y lo va a hacer de manera fría, ¿no? Claro. Entonces, apenas lo ve al tipo así puesto en una bandeja, va a tener que tomar decisiones. Ah, está perdiendo mucha sangre, saquen esa pierna, la retiran. Este brazo se puede salvar. Ya, me encuentran la cabeza y regreso. Se va. Y comienza a supervisar y sigue haciéndolo sus otras tareas. Entonces es frío, es calculador. Aquel que va a ciencias médicas debe tener una personalidad flemática. Claro, ¿no? Entonces eso es lo que lo va a llegar a caracterizar, ¿no? Entonces esa es la persona que tiene esa característica de personalidad, ¿no? Por supuesto. Y va calzando con todo, aptitudes, motivación, personalidad y valores. Claro, muy bien. Ahora, por otro lado, otro detalle interesante en esto que estamos viendo es que debe de calzar todo para que pueda llegar eso a considerarse como si como es lo real, que sería una vocación. Entonces, de tal manera que ¿a qué se refiere con ello? Hablar acerca de una vocación es un paquete completo. Una vocación no es una parte de. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hay personas a las cuales se les puede llegar a preguntar, ¿por qué eliges la carrera de medicina? Y si a lo mejor alguien dice, bueno, lo que pasa es que yo, ah, de niño yo jugaba al doctor con mis peluches. A los 10 años me aprendí todos los huesos del cuerpo humano, nombrecito de cada uno. Ya, solo por eso no tiene vocación de médico. Solamente porque llega a presentar un gusto, un interés por conocer, porque le interesa leer sobre el cerebro, cómo funcionan las neuronas. Solo por eso no es vocación de médico. Solamente eso viene a ser nada más un gusto, solo puede ser un interés, nada más. Eso es todo. Para que sea vocación debe de cumplir con las cuatro condiciones. Hay personas que pueden llegar a tener aptitudes, pero no tienen intereses. Por ejemplo, suele pasar de que hay personas que tienen aptitudes para los números. Desde que estaban en el colegio tenían habilidades para la matemática, pero no significaba que quisieran llegar a seguir carreras de números. No se interesado ni siquiera por economía o ingeniería o contabilidad. No, sin embargo, participó en todas las olimpiadas de matemática cuando estaba en el colegio. Pero es que tiene habilidad para los números, sí, pero no le interesa. A lo mejor, ¿a qué se dedica? Al arte, supongamos. Entonces, de tal manera que tiene habilidades para esto, para aquello, pero no tiene intereses. Entonces, tampoco hay vocación ahí, tampoco hay vocación, pues. Claro, tiene capacidades, pero no significa que calce eso siempre. Entonces ahí no hay una vocación. Hay personas, hay estudiantes que ingresan a medicina porque tienen aptitudes, tienen capacidades, pero puede ser que a lo largo de la carrera
descubren que no tienen los intereses de antes o no cumplen con ciertos rasgos de personalidad, como por ejemplo en este caso. Luego de 3 años de estar en la carrera de medicina, porque el examen de admisión no es una prueba tampoco de intereses, no evalúa personalidad, solo es una prueba de conocimientos, eso es todo. Y el muchacho que tiene condiciones, conocimiento, ingresa, claro, pero dentro de la carrera a lo mejor descubre de que no es lo que realmente desea. Y este muchacho a lo mejor se da cuenta de que no cumple con esa característica, ya que aquel que va a medicina debe de ser, por otro lado, aquel que trabaja bajo presión. Debe de trabajar bajo presión. Entonces, si a lo mejor está, no sé, en una condición como en una operación y le dice, doctor, se nos está yendo el paciente, paro respiratorio. El doctor, llamen a un doctor. No, pero usted, doctor, ¿a verdad qué hacemos? Y entonces el tipo se cruza, el muchacho no sabe cómo resolver el problema, lo aturden, ya se está yendo, se nos va, tiene que trabajar bajo presión, tomar decisiones en ese momento. Entonces, llegar a estudiar medicina también es trabajar bajo presión. Y hay gente que no es tolerante a la frustración. Cuando trabaja bajo presión se frustra, se estresa, no resuelve, no ata ni desata. No, ese no es su contexto entonces. Hay personas que sí pueden trabajar bajo presión con mucha facilidad y hay otros de las que no. Estas que no, tal vez su habilidad está en otro campo. Tal vez se dedica a la literatura, a escribir ensayos, a escribir libros. Y el escritor no es que trabaje bajo presión. No le van a pedir que pues llegue a escribir pues un libro mensual de 200 páginas. Pues no, sino que el tipo se toma su tiempo para escribir. Lo hace de a pocos, cuando tiene un rato libre. Luego de 2 años, luego de 3 años recién publica su libro. ¿Por qué? Porque lo iba avanzando de a poquitos. Entonces se da su tiempo para eso, porque no trabaja bajo presión. Pero hay otras carreras en las cuales sí se requiere necesariamente trabajar para un campo determinado donde las tomas de decisiones apremian. Entonces, de esta manera es ahí donde surge justamente esta característica. Entonces esto, cuando reunimos las 4 condiciones, recién a eso se le llama vocación. A eso recién se le llama vocación. ¿Ya? Sí, efectivamente, hay algunos que incluso hasta se retiran, ¿no? Se retiran a una casa de retiro, se van a una casa de retiro, se van a una isla, qué sé yo, y comienzan a escribir porque en ese momento se inspiran, no quieren estar solos, tomando una botella de vino, a lo mejor fumando algo, es ahí donde ya comienzan a crear cosas, ¿no? Entonces, buscan un estado de intimidad, de relajación, tal vez, ¿no? Pero no están bajo la presión, ¿no? De que tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, no, se toma su tiempo, ¿no? Entonces, es así como hay múltiples actividades académicas, múltiples actividades profesionales, de las cuales se requiere en mayor o menor grado de presión. Y esto es lo que nos va a permitir desenvolvernos de una mejor manera. Entonces, a eso justamente es a lo que se refiere. Aptitudes, motivación, personalidad y valores. Un elemento importante que al juntar las 4, como decíamos, es a lo que se le va a llamar entonces, al juntar esas 4, es a lo que se le va a llamar, decíamos, vocación. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser el punto clave, ¿no? Por eso es que el proceso de autoconocimiento se vuelve altamente significativo. ¿Y eso por qué, no? Porque el individuo le permite, obviamente, tomar mejores decisiones cuando esto se da. Y bien, es por esa razón entonces que al momento de llegar a desenvolvernos de esta manera, es allí donde nosotros vamos a pretender, sobre todo, también adaptarnos. Claro, ¿no? Y eso toma tiempo, sí, eso también toma cierto tiempo, ¿ya? Muy bien, muchachos, eso es lo que justamente se va a llegar a plasmar entonces a raíz de ello. Eh, ¿Cuáles son los beneficios del autoconocimiento? ¿Por qué es bueno o por qué sería favorable el autoconocimiento? En primer lugar,
porque el autoconocimiento nos permite ser conscientes tanto de lo favorable como lo desfavorable para poder valorar lo que nosotros tenemos como capacidades y mejorar en nuestras falencias o limitaciones. Por eso corresponde autorregular nuestras propias emociones, ¿sí? Es una forma también. Conociéndonos como somos, nos damos cuenta y podemos llegar a tomar decisiones. Como por ejemplo, como por ejemplo, tal vez a alguno le ha llegado a suceder que cuando llega a estar en casa, es de las personas que tiende a afectivamente a ser una persona muy resentido, ¿no? En este caso, entonces, encontramos que hay personas que se resienten. Por ejemplo, les ha pasado tal vez que papá compra un obsequio, le compra algo al hermano, y a lo mejor en este caso nos damos cuenta de que no nos compró nada a nosotros, y algunos se resiente, algunos se resiente. Y hay la persona que no le habla 2 días a papá, y hay personas que no le hablan 2 días a papá, tiende a ser resentido. Le escribes algo a alguna amiga, amigo, y pasa una hora y todavía no te lee, a pesar que lo ves en línea. Y cuando te contesta, lo que suelen hacer algunos es llegar a dejarlo en visto primero. Y si le va a responder, le va a responder, pero después de 3 horas. Ah, no, a mí si me hacen una, yo se la devuelvo el doble. Hay personas que son así. ¿Será tu caso o no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, si somos así con la familia, si somos así con los amigos, ¿cómo seremos con la pareja? Tal vez seremos iguales o peores. Entonces, ¿cómo seremos nosotros a partir de ello, no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que estamos llegando a referenciar también a partir de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente se está dando. ¿Cómo nosotros tomamos decisiones a partir de ello? Entonces, para esto es ahí como nosotros llegamos a tomar decisiones basadas en ello, ¿no? Con un aspecto importante, sobre todo, también a llegar a considerar, ¿sí? Ajá, muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, va a llegar a ser muy importante para lo que estamos desarrollando, sobre todo, ¿no? Las mujeres se vengan, ¿ya? Preocupante, dicen. Claro, así es, ¿no? Pero qué, acá hay puro tóxico, dice, está perdiendo plata, dicen. Listo, muy bien, que hay bastantes, bastantes tóxicos. Muy bien. Eso, por ejemplo, se daría. Hay un auto boicot, su macho. Entonces, en este caso, eso es lo que estaría pasando, pues, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo seremos? Entonces, si somos así, ¿cómo podremos llegar a ser con la pareja? Entonces, eso nos permite darnos cuenta. Claro, ¿no? Incluso al momento de elegir a alguien como pareja, al momento en el cual nosotros eh, eso es lo que nos va a permitir entonces desenvolvernos de esa manera, ¿no? Entonces, nos permite tomar decisiones también acerca de nosotros mismos, con la cual nosotros vamos a llegar a darle un valor significativo o no hacia este tipo de tendencia, ¿no? Claro. Darle sentido y propósito consistente a nuestra existencia. Entonces aquí tenemos otra característica, ¿no? Darle sentido, dice, y propósito consistente a nuestra existencia. ¿Qué significa? El darle propósito y sentido es como cuando nosotros llegamos a enfocarlo, predisponerlo hacia una meta o hacia un sentido de autorrealización. Eso es el sentido y propósito. Como por ejemplo, cuando ustedes llegan a elegir una carrera y llegan a tener una vocación. Cuando descubren su vocación ahora, se orientan hacia elegir o hacia alcanzar, perdón, una carrera profesional u otro tipo de actividad. Entonces, eso es darle sentido y propósito a nuestra vida. Claro, ¿no? Lo cual nos ayuda, obviamente, a adaptarnos de una mejor manera. Entonces, eso va a llegar a ser el beneficio también del autoconocimiento. Nos permite también favorecer a la comprensión del otro y la convivencia interpersonal. Esto, por ejemplo, lo podemos llegar a ver como cuando nos relacionamos con papá, mamá, el hermano, la pareja. ¿Cómo tendemos a ser?
favorece a la comprensión de la convivencia interpersonal. Si nos damos cuenta de que somos personas que tiendemos a ser o no estamos de acuerdo con el parecer de los demás, tal vez alguien decide comenzar a vivir solo. Eso sucede también, ¿no? Parte de su autoconocimiento. Entonces hay algunos chicos que a lo mejor dicen, sí, ya es hora de que me pueda independizar, voy a comenzar a hacer esto, voy a comenzar a hacer aquello, lo otro. ¿Y qué va a hacer de ti entonces? Bueno, tú eliges y decides. Hay algunos que a lo mejor deciden vivir solos, toman sus propias riendas y sobre todo se van adaptando de una mejor manera. Afrontar retos y adversidades a través de conocimiento y estrategias también pertinentes. Permite afrontar retos y adversidades a través de conocimiento y estrategias pertinentes. ¿Qué significa? Cuando hablamos acerca de retos y adversidades, significa poder afrontar situaciones complejas, cómo se viene ajustando, obviamente, hacia una mejor manera. Y cómo puede afrontar los problemas, como por ejemplo cuando se llega a desatar la pandemia, ¿no? Claro, cuando se desata la pandemia, la pregunta es ahora, pues, ¿qué hacemos? ¿A qué me puedo dedicar? Me sacaron del trabajo, pasó por esto, pasé por aquello, por lo otro. Ahora, ¿cómo hago? Entonces, de esta manera, es ahí donde nosotros buscamos también afrontar o solucionar situaciones, ¿no? Consiste en afrontar entonces retos y adversidades a través de conocimiento y estrategias pertinentes, ¿no? De eso se trata. Además de llegar a permitirnos desarrollar un sentido de adaptación al medio, además de un sentido de adaptación al medio. Desarrollar un sentido de adaptación significa ajustarnos a una nueva circunstancia, es vincularnos hacia un medio, sobre todo, ¿no? Y de interacción. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca del autoconocimiento. Entonces, ¿no? Consiste en desarrollar un sentido de adaptación, es decir, cómo nos ajustamos a nuevas situaciones. De eso se trata, ¿no? Desarrollar un sentido de adaptación. Bien, entonces, sobre la base de nuestras propias capacidades, habilidades o destrezas, también podemos incluso entonces ir tomando decisiones, mejor dicho, acerca de nosotros mismos. Vamos acomodándonos hacia nuevas situaciones y elegimos también a raíz de ello. ¿Ya? Esos son los beneficios, entonces, ¿no? Y otros más que podemos llegar a presentar. Ahora, el autoconocimiento nos permite también llegar a ser consciente de aquello que va a caracterizar nuestra manera de ser. Y cuando vamos definiendo nuestras habilidades o destrezas, es ahí donde nosotros finalmente damos cuenta acerca de esta condición. El poder valorar lo que somos, el poder valorar entonces esta característica o esta condición, es lo que nos va a dar ahora la disposición de poder construir nuestra autoestima. Claro, ahora nos referimos hacia el campo de la autoestima. Y es que el punto de partida, como señalan los expertos, el punto de partida con respecto hacia la autoestima, perdón, sí, para poder lograr la autoestima, el punto de partida, ¿cuál viene a ser? Bueno, pues el autoconocimiento. Ese es el punto de partida. El punto de partida viene a ser el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la persona no podría llegar a valorar algo que desconoce de sí mismo. Entonces, por esa razón es que se va a llegar a presentar esta condición o esta característica. Muy bien. Entonces, la autoestima, así, es la evaluación que el individuo hace y que generalmente mantiene con respecto a sí mismo. Esta expresa además una actitud de aprobación o desaprobación e indica también la medida en la que el sujeto es capaz, es importante, es exitoso y además es valioso. Entonces, la autoestima consiste en una autoevaluación. El resultado de una autoevaluación es la aprobación o la desaprobación. Claro, ¿no? Y a partir de ello, entonces, es donde se va a llegar a presentar esta característica. Los sujetos entonces van a llegar a acomodarse, ¿no? Entonces, esa va a llegar a ser la principal característica.
Cuando hablamos acerca de la autoestima, entonces tiene un valor muy importante ligado hacia ello. Además de que también, por cierto, es producto de un proceso de valoración con respecto a nuestra manera de ser, de comportarnos, de nuestros rasgos corporales y también de nuestro carácter, que significa que nosotros vamos dándonos cuenta acerca de lo que va definiéndose en nosotros mismos. Es producto entonces de un proceso de valoración, claro, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta de las características que vamos presentando y eso finalmente terminamos tomando en cuenta, valorando. Por eso es que el punto de partida, nuevamente, para poder llegar a la autoestima es el autoconocimiento. No podemos llegar a valorar algo que desconocemos, claro, ¿no? Entonces, por eso implica el poder reconocer de nosotros tanto lo favorable como lo desfavorable. Y eso es lo que nos hace presentar esta característica. Por eso, entonces, en resumidas cuentas, la autoestima, ¿cómo se define? Corresponde a la valoración integral de nosotros mismos a partir de lo que reconocemos de nuestro ser mediante un autoconocimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos a dar cuenta acerca de estas características, acerca de estas condiciones, eso va a llegar a ser entonces la valoración integral. A eso se refiere. Nuestras formas de pensar, sentir y actuar van a llegar a converger entonces también en este campo. Claro, para poder entonces verse reflejado en el propio sujeto, ¿no? Entonces, todos los individuos van a tener que desenvolverse, todos los individuos van a tener que desarrollarse sobre este plano, pero por supuesto, ¿no? Y es ahí donde le va a dar un valor, obviamente, también altamente significativo, ¿no? Entonces, la autoestima es eso, es la manera como nos acomodamos hacia nuevas situaciones y la forma como buscamos, sobre todo, también llegar a reconocer tanto lo favorable como lo desfavorable. Entonces, la autoestima es eso, es la valoración de nosotros mismos o que nosotros mismos tenemos, pero que nos va a permitir, sobre todo, también adaptarnos de una mejor manera. Ahora, al formarse la autoestima, ¿quiénes participan? Tenemos en primer lugar a los padres. Tenemos en primer lugar a los padres. ¿Por qué? Porque los mensajes que recibimos de ellos son los que más adelante se vuelven autoinstructivos. Es decir, el sujeto programa su mente según los mensajes de los padres. Más o menos, ¿a partir de qué edad tenemos conciencia? Más o menos, ¿a partir de qué edad tienen sus recuerdos más remotos? ¿Qué es eso? A lo de que ha de ir coincidiendo con lo que es la conciencia. Entonces, aproximadamente, muy bien, sí, más o menos. Efectivamente, lo que dicen los expertos es que más o menos de 3 a 5 años es el rango más o menos en donde estaría apareciendo la conciencia. ¿Tienen recuerdo de cuando estaban en el kinder? ¿Sí? ¿Tienen recuerdo cuando estaban en el kinder? Antes del colegio, tienen recuerdo de haber estado compartiendo con algunos amiguitos, compañeros, ideas, una imagen vaga, pero claro, y estando en el kinder tenían pues 5 años, ¿no? Seis estar ya en primaria, 5 años, 4 años, 3 años. Se considera aproximadamente de 3 a 5 años que va surgiendo la conciencia. Y es ahí donde nos vamos dando cuenta acerca del mundo que nos rodea. Y la única manera de poder darnos cuenta del mundo y sobre todo de nosotros es a partir también de los padres y de su referencia, ¿no? Claro. Entonces, los padres van a llegar a contribuir con algo muy importante. Sus mensajes, como me siento orgulloso de ti, o mensajes como todo te sale mal, pero qué inútil eres, otra vez tú rompiste tal cosa. Entonces, el pequeño llega a programar su mente para poder llegar a fracasar. Considérate que a lo mejor lo que hace no lo hace bien, va siempre de mal en peor, las cosas no las resuelve de manera adecuada. Entonces, todo eso es lo que va a caracterizar la condición también de los padres, ¿ya? Muy bien, entonces eso, por ejemplo, es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Los primeros y los más importantes agentes entonces de la experiencia del sí mismo van a llegar a ser los padres. El niño, además, al sentirse amado por ellos, se va a llegar a considerar digno también de amor.
Sí, los padres también presentan esta característica, ¿no? Y es durante la infancia cuando también se edifica y se va construyendo paso a paso la autoestima del sujeto. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a irnos adaptando, obviamente, ¿no? Dentro del medio. Y por otro lado, es con los papás con los cuales nosotros vamos a ir desarrollando nuestro sentido de seguridad o inseguridad frente al medio. Entonces, es por eso que acudimos a ellos para poder nosotros también tomar decisiones. Estamos indecisos y ellos nos comparten sus experiencias. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos identificando y buscando también la manera de solucionar aspectos, ¿no? Entonces, es por esa razón que se le da un gran valor, un valor muy significativo a los padres, porque estos son los que van a llegar a favorecer, obviamente, ¿no? El mejor desenvolvimiento por parte del sujeto. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de los padres, pues, ¿no? Entonces es durante la infancia cuando se edifica y se va construyendo también paso a paso así la autoestima. Entonces los padres cobran un valor muy significativo, entonces también a partir de ello, ¿no? Por supuesto. Y es donde nosotros buscamos, obviamente, acomodarnos o adaptarnos así hacia una mejor manera. ¿Ya? Entonces los padres van a tener un valor muy significativo, muy importante para lo que podamos llegar a realizar en algún momento. Bien, entonces los padres juegan un rol así, ¿no? Muy importante y muy interesante. Y es por esa razón que al momento de adaptarnos a nuevas situaciones es donde nosotros nos acomodamos entonces, ¿no? Sí, hacia nuevos aspectos. Entonces, la contribución de los padres es muy importante. Con los papás es que nosotros incluso también aprendemos a desarrollar sentimiento de culpa. Es donde aprendemos también a desarrollar sentimiento de culpa. Claro, ¿no? Cuando derrama la leche un pequeño, a lo mejor papá es aquel o mamá, la que le dice, nuevamente vuelves a derramar la leche, pero qué inútil eres, ¿no? Por tu culpa nadie va a tomar desayuno el día de hoy. Entonces, al final el muchacho se siente culpable, ¿no? Y la culpa es la experiencia que tiene de sentir que es la causa de algo desfavorable para los demás. Entonces, eso finalmente termina siendo bastante importante porque el sujeto llega a aprender a sentirse culpable. Y esto es lo que caracteriza los estados de baja autoestima. La baja autoestima está íntimamente ligada, sobre todo también hacia ello, ¿no? Claro, ¿listo? Muy bien, entonces esta es la característica que se va a llegar a presentar, ¿no? En el caso de los otros significativos, ese es otro detalle que veremos en este caso, si hablamos acerca de los otros significativos, se refiere a otras personas que también son importantes para nosotros. Por lo tanto, lo que nos digan o lo que puedan llegar a comentar también impacta en nosotros. Como por ejemplo, ¿a quién nos referimos? A los amigos. Se refiere a las personas con las cuales compartimos, los pares, y que van a llegar a presentar también una muestra muy importante de una forma de expresión. Claro, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder cuando hablamos acerca de los otros significativos. Claro, ¿no? Entonces, la opinión de los compañeros y de los amigos es de suma importancia. Pero también, ¿quién está? Están los maestros. Tal vez alguien recuerda haber tenido a su maestra Miel, la maestra que era de acompañarte en el proceso de aprendizaje y que era la más cercana a confiar que podían lograr un desenvolvimiento académico favorable. Y ahí está la maestra Miel, la maestra que te decía, entonces vamos, yo confío en ti, con paciencia, no te frustres, así es al inicio. Y al final cuando resolvías, la maestra decía, ya ves cómo si puedes. Eso es algo de lo que valora mucho el individuo y que le permite sobre todo un mejor desenvolvimiento también, ¿no? En su autoestima. Pero también así como teníamos una maestra Miel, también teníamos una maestra Tronchetoro, claro. Y de ser así, ahí tenemos también a la maestra que era de las que más bien nos bajaba los estados de ánimo, claro, ¿no? Y decían de esa manera, la maestra Tronchetoro es la que comparaba y nos decía, ¿cómo no vas a aprender eso? Si eso es algo que se conoce desde primaria, qué sé yo, ¿no? Entonces ya el muchacho pues ofendía su intelecto también, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera es lo que se va a llegar a dar, ¿no? Cuando hablamos acerca de los otros significativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los maestros también están ahí, sí,
¿Por qué? ¿Por qué se considera también significativos a ellos? Bueno, pues puesto que estos van a llegar a ser también la imagen de los segundos padres, ¿no? Con los cuales entonces también va a llegar a presentarse un valor. Entonces, por la actividad que nosotros realizamos, la manera como nos ajustamos, sobre todo también hacia nuevas situaciones, ¿no? Y la forma como se va permitiendo, obviamente, adaptar hacia nuevos entornos. Entonces, eso vienen a ser los llamados otros significativos, ¿no? Esos van a llegar a ser los otros significativos. ¿Listo? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a encuadrarse de esta manera, ¿no? Pero por otro lado también tenemos a la autoobservación. Entonces aquí se viene otro detalle importante. Cuando nos referimos acerca de la autoobservación, vámonos ahora a la forma como sintetizamos a continuación lo que hemos visto de los padres o de los compañeros o incluso de los maestros. Cuando nosotros llegamos a sintetizar todo este campo, al momento de sintetizar entonces todo este aspecto, vamos a tener en cuenta sobre todo la manera en la cual sintetizamos las características de nuestra forma de ser. Y es ahí donde formamos lo que se llama autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos. El sujeto con mayor grado de conciencia interiorizada puede lograr ahora percatarse cómo su conducta influye en sí mismo y en los demás. Claro, contribuye así a la construcción entonces de su autoconcepto. El autoconcepto va a llegar a ser el conjunto de creencias que tiene la persona acerca de sí mismo. ¿Qué es lo que cree la persona de él mismo? Ese es el autoconcepto. Entonces, esta persona cuando llega a afirmar o llega a decir a lo mejor, bueno, sí, cuando yo comparto, cuando yo interactúo con las personas, me di cuenta de que soy de las personas que tiende a ser muy empática. Su autoconcepto es ese. Cree que llega a ser de las personas que llega a tratar con mucha amabilidad a otros. Entonces dice, ¿no? Yo me considero una persona muy empática. Genial. Entonces, ese va a llegar a ser su disposición, ¿no? Considerarse una persona empática. Entonces, esta va a llegar a ser su principal forma de ser y de experiencia, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. A eso nos referimos. De esta manera, entonces, cuando el sujeto llega a presentar un autoconcepto, el autoconcepto va a llegar a ser el conjunto de ideas o creencias que tiene acerca de sí mismo. Claro, ¿no? A eso se refiere. Contribuye entonces así a la construcción de su autoconcepto. ¿Bien? Al final entonces formamos una representación de nosotros mismos. Sí, eso es lo que se va a llegar a dirigir, ¿no? Muy bien, muchachos. Eso va a caracterizar entonces de esta manera a los individuos. Por otro lado, la autoestima se va a llegar a desenvolver en diversas áreas. Se va a expresar, mejor dicho, en diversas áreas. Y es aquí donde nos encontramos a continuación con, a ver qué tenemos, áreas en donde se expresa la autoestima. Al momento en el cual nosotros vamos relacionándonos, vamos interactuando, vamos formando ideas. Como por ejemplo, no me acerco a ninguna chica porque creo que me va a rechazar. A pesar de que no hay indicio, no hay precedentes, hay personas que creen que a lo mejor los van a rechazar y por eso es que no se acercan. Y esto está en su mente, sí, está en su mente. No es que haya pasado, no es que tenga un antecedente, no es que le haya sucedido antes, sino que cree que es así. Entonces, aquí que hay a nivel cognitivo, hay pensamientos, ideas o creencias sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Entonces, ¿qué es lo que cree de sí mismo? ¿Qué es lo que piensa de sí mismo? Ahí están pensamientos, ideas o creencias que va a llegar a presentar entonces sobre sí mismo, sobre el mundo que le rodea, o sea, sobre el entorno, y también sobre el futuro, qué piensa acerca de lo que puede llegar a desarrollar a futuro. Ese es el área cognitiva. Pensamientos, ideas o creencias, dijimos, hacia sí mismo,
del mundo o el futuro. Ajá. A eso se va a llegar a desenvolver. Entonces eso va a llegar a ser el área cognitiva, ¿no? Sí, a eso se refiere cuando hablamos entonces acerca del aspecto del área cognitiva, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que piensan de que decirle no al favor que pide o solicita un amigo o una amiga la hace una mala persona. Eso también, sí, eso también se da, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Un muchacho es aquel que medianoche, ya es medianoche, y cuando ya se va a dormir, recibe un mensaje de una compañera para que le ayude con un problema. Y le dice, ayúdame, por favor, amiguito, con este problema, tú que te sale rápido estos ejercicios. Vamos, tú eres buenito. Apenas le dice eso, llega a tocar su esquema mental. En este caso, el varón que ha formado el esquema, ha formado el esquema mental que a hacer favores es lo más importante que se debe de tomar en cuanto a lo que es la amistad. Entonces, ¿no puedo decir que no? No. Pienso que decir que no es algo mal, es algo que no se debería hacer. Entonces, es ahí donde aparece, ¿no? Entonces, el muchacho, hay personas que les es difícil decir que no. Piensan que al hacerlo quedan como malas personas. Claro, ¿no? Entonces, eso se daría dentro del área cognitiva, pues, ¿no? Ahí que están pensamientos, ideas, creencias sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Entonces, ese va a llegar a ser aquí el plano en el cual se va a ir desenvolviendo todas estas áreas. ¿Correcto? Entonces va a tener que ver con eso, ¿no? Entonces, ese es el área cognitiva, ¿no? A eso se desenvuelve, a eso nos referimos cuando hablamos acerca del área cognitiva. Pero sí, a nivel afectivo, por otro lado, es ahí donde se presenta ahora expresado esto, más bien en los sentimientos, en los estados de ánimo y en las emociones. Si esta persona, bajo la idea que tiene de que no debería de decir que no, cuando lo hace, y a lo mejor dice, amiga, ¿te parece si mejor mañana? Y la amiga bastó eso y se resiente. Claro, disculpa si te hago perder el tiempo con mis cosas. Apaga su WhatsApp. Oye, pero qué brava, ¿no? Esta chica resentida. Simplemente fue eso, fue por un favor y le dijeron que no, mejor mañana y simplemente se resiente, ¿no? Hay chicas así, sí, hay chicas así, ¿no? Felizmente que esa chica no es chica sabia, ¿no? La chica sabia es distinta y es comprensiva, ecuánime, centrada, inteligencia emocional, equilibrio. Todo eso caracteriza a la chica sabia, ¿no? Pero sin embargo, esta chica no es chica sabia. Entonces, a partir de eso es en donde entonces el varoncito que siente ah, culpa, experimenta sentimiento de culpa. Claro que sí. Eso es lo que va a pasar. Presentaría sentimiento de culpa. Entonces el varón dice, uy, no hice bien, no debía haberle dicho, se siente culpable, miserable. No debía haberle dicho esto o aquello, qué mala persona, pero qué mal amigo. Claro, y se siente terrible. Y es lo peor, se siente terrible por eso, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la parte afectiva. Ya, muchachos, expresada entonces por ella, por eso, perdón, en sentimientos entonces de ánimo, emociones y todo ello que lo va a llegar a caracterizar entonces de esa manera, ¿no? Es en el ámbito afectivo, ¿ya? Sentimiento de culpa entonces, ¿no? Y estado de ánimo y emociones que se van a llegar a presentar de esta manera. Por otro lado, a nivel conductual, es lo que hace la persona. Cuando decimos qué es lo que hace una persona con sentimiento de culpa, es la persona que tiende a presentar conducta de autolesión o autocrítica. Claro, ¿no? Entonces esos son los aspectos conductuales. Pero no solamente está en lo desfavorable, ese es en el caso de las personas con baja autoestima, sino que también se pueden llegar a presentar en personas con autoestima favorable. Claro, como por ejemplo, lo encontramos, por ejemplo, lo encontramos, decíamos, en aquellas personas
que tienden también al autorreconocimiento. Son personas que dicen entonces, bueno, yo ya terminé mi labor durante este día, ya avancé esto, avancé aquello, avancé lo otro, bueno, pues ahora me merezco un descanso. Cuando la persona dice entonces, ahora me merezco un descanso, es porque está llegando a valorarse a sí mismo también, y eso se llama autorreconocimiento. Entonces, eso también es parte del aspecto conductual, sí, favorable. Hay personas que ante la baja autoestima lo que hacen es criticarse, por ejemplo, a cada momento. Y son personas que se autoagreden, no necesariamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico, como cuando desarrollan estos sentimientos de culpa, pero que también van de la mano con una autocrítica severa. Ya ves, es por eso que no te mereces a nadie, por esto y por aquello, ¿no? Pues al final la persona también desarrolla esta característica, pues, ¿no? Claro. Y es eso lo que finalmente entonces estaría caracterizando y definiendo también a ciertos individuos, ¿no? A partir de ello, ¿ya? Entonces, por esa razón es que se va a ir dando también esas cualidades o características. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, la parte conductual también puede llegar a ser bajo un aspecto favorable, dijimos, o desfavorable, recordemos eso, ¿no? Entonces, se va a llegar a presentar bajo esa condición. Claro, ¿no? Esa es la característica. Ahora, al momento en el cual nosotros nos desenvolvemos, también aparece el ámbito relacional. ¿Qué significa? Corresponde a la manera como nosotros nos vinculamos hacia poder valorar las relaciones que tenemos con otros, que puede llegar a ser significativo. O, por otro lado, también el hecho en el cual nosotros llegamos a evitar los encuentros. Las relaciones sociales van a llegar a ser muy favorables porque van a permitir al individuo ajustarse a la historia de otras personas, lo cual es importante porque forma parte, obviamente, de nuestras condiciones psicoafectivas. Pero cuando las personas pretenden o presentan una conducta de evitación, es porque consideran de que no se merecen, no son merecedoras del afecto o el reconocimiento de otros. Ahí estamos hablando de un problema de autoestima, claro que sí. Ahí estamos hablando entonces también de un problema de autoestima, ¿no? Claro. Ahí estamos hablando de un problema de autoestima. Ahora, miren la idea o que podríamos estar presentando también a continuación. Si una persona que es introvertida es una persona que socializa menos, ¿podríamos decir de que todos los introvertidos tienen baja autoestima? Entonces, si la característica de una persona que llega a ser introvertida es que tiene poca interacción social, podríamos llegar a decir que todos los que tienen entonces una baja autoestima van a llegar a tener entonces problemas de este tipo. No, no. Claro, los introvertidos no podríamos señalar eso, porque los introvertidos son personas que como parte de su personalidad van a llegar a ser aquellos por los cuales tienden a interactuar menos a nivel social. Claro, pero no significa que no lo hagan. Y si lo hacen, son selectivos. Entonces, eligen a alguien en particular con el cual van a llegar a interactuar, pero claro, ¿no? Entonces de darse esta peculiar característica, entonces los sujetos también van presentando esa condición. Entonces se van a llegar a ir adaptando, van acomodándose a nuevas situaciones y eso es justamente lo que se va a llegar a mostrar. Pero claro que sí, ¿no? Claro. Entonces por esa razón es ahí donde los introvertidos pueden llegar a presentar una alta autoestima sin que pueda llegar a ser este un problema. Pero lo que sucede es que cuando se vuelve un problema, cuando alguien queriendo relacionarse con otros, queriendo vincularse con otras personas, no lo hace, sino que presenta una conducta evitativa. Su conducta evitativa viene a raíz de que no quiere que lo critiquen. Y para eso entonces es que muestra este tipo también de comportamiento. Pero claro, es ahí donde muestra, dijimos, este tipo de comportamiento. Entonces, esa es la idea por la cual entonces se va a ir sumando o reflejando sobre todo también esta característica, ¿no? Por supuesto. Entonces, la baja autoestima tiene que ver mucho, sobre todo en la manera en la cual presentamos un deseo, una interacción y la manera de adaptarse de una mejor manera, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder en ese campo, ¿no? Claro. Entonces, las áreas de la autoestima. Ahora,
¿Cuál de las áreas que estamos señalando es la que desencadena las demás? Hay una en particular que llega a desencadenar como característica a las otras. Hay una en particular. ¿Cuál creen que sería aquella por la cual llega a impactar a los otros? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Lo descubrieron? Entonces, para ello, ¿cuál sería? Claro, principalmente la que es de carácter cognitiva, porque al momento de darse esta condición cognitiva, sucede que finalmente entonces él desencadena sus estados emocionales o sus estados afectivos. Claro, eso es lo que va a suceder. Entonces muchas veces las personas construyen todo un drama a partir de lo que han llegado a creer, es decir, de lo que forma su mente, no de lo que realmente llegaría a ser, efectivamente, ¿no? Y hay personas que creen que eso se daría. Entonces han construido ciertas ideas, ciertos esquemas y creen que eso se da, ¿no? Entonces, efectivamente, los cognitivistas, incluso dentro del ámbito psicoterapéutico, eh, asumen, descubren que es a partir de lo que se construye a nivel mental, lo que nosotros pensamos, creemos, lo que finalmente desencadena nuestros estados afectivos, se ve expresado a través de la parte conductual y a nivel relacional. Claro, ¿no? Entonces, es a partir de lo que nosotros creamos o construimos en nuestra mente lo que desencadena esa condición. Bien, de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en el aula, una joven le dice a una amiga para encontrarse en la tarde en su casa, para poder resolver algunos ejercicios, para poder prestarle un libro, para que le pueda llegar a sacar copia y todo eso. La amiga accede y dice, genial, en la tarde nos vemos entonces, amiga. Pero cuando esta muchacha llega a casa, al momento de llegar a decirle a mamá, mamá va a venir una amiga, y a lo mejor mamá es la que dice, no, hijita, nadie, amigas ahorita, tenemos que irnos rápido al hospital, porque tu prima ya va a dar a luz, se ha adelantado el parto, y como su esposo viene todavía de provincia el fin de semana, todavía falta mucho, tenemos que apoyarla. Pero iba a venir mi amiga, ay, mándale un mensaje, dile que más bien venga mañana, entonces, ya, mañana se encuentran, si no, pero ahorita no, hijita, tenemos que salir rapidísimo. La joven, la adolescente, le manda un mensaje de texto, pero sucede que también no contesta luego de media hora. Llama y suena apagado. Ve otra vez luego de una hora y no lee el mensaje. Esta muchacha comienza a sentirse mal, se siente culpa. No puede ser, ¿cómo le pudo haber pasado esto? Mi amiga seguramente va a llegar y no va a encontrar a nadie, va a estar afuera muerta de frío. ¿Cómo es posible? Qué mala amiga que soy. ¡Pam! Entonces comienza todo eso. Llega, acompaña a mamá, se amanece, ya no puede pegar el ojo, eh, hasta que al día siguiente, cuando llega a la academia, encuentra a lo mejor a su amiga y lo primero que hace es disculparse. Amiga, disculpa que ayer tuve una emergencia, no pude encontrar, seguramente has ido a mi casa y no encontraste a nadie. Lo que pasa es que, no, amiga, sí, te comprendo, entiendo, así hay cosas que surgen, no te preocupes. Y la otra tratando de disculparse a cada momento, pero no, de veras que no quise hacer esto, seguramente habrás estado esperando y la verdad que soy una mala amiga, no debía haber hecho esto. Y cuando en eso la amiga le dice, sí, sí, comprendo, ajá, sí, bueno, son cosas que ocurren. Sí, amiga, pero ya, tranquila. No, además, no fui a tu casa. ¿Qué? ¿No fuiste? No, para nada que no fui. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que también recibí la visita inesperada de una tía y salimos a comer. Y para colmo, mi celular se cayó una tina con agua y se malogró. Por eso seguramente me habrás escrito y a lo mejor no te he respondido. Si me has llamado, tal vez tampoco te he respondido porque a la final mi celular se averió. Entonces, sí, así que no pude avisarte y decirte que no iba a poder ir. Ya, si no iría más tarde, entonces después de clase vamos. ¿En serio? Entonces, lo que ocurre es que al final la joven, la primera, llegó a sentirse culpable por algo que jamás sucedió. Claro, entonces, ¿dónde estuvo todo este tiempo presentando todo este tipo de ideas? ¿Dónde surgió todo eso? De su mente. Entonces del área cognitiva, sí, eso sucede del área cognitiva. Entonces ella creía que es una mala amiga por haberla plantado a su compañera y eso la carcome, sentimiento de culpa.
Entonces, eso fue lo que finalmente desencadena todo su estado. No pudo ni siquiera dormir tranquilamente. Entonces, esto ocurre, ¿por qué? Porque lo cognitivo dispara nuestros estados afectivos, nos hace comportarnos de alguna manera y por otro lado también de relacionarnos o no con otras personas. Claro, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que se va a llegar a dar, ¿no? Por eso, como bien lo he mencionado, es el área cognitiva la que desencadena en sí todos los demás estados, todas las demás respuestas que podríamos llegar también incluso a presentar. Muy bien, muchachos, esto se va a llegar a dar entonces a partir de ello, ¿no? Necesitamos terapia. Muy bien, chicos, eso es lo que va a darse, ¿no? Muy bien, un overthinking allá pensando de forma abierta, ¿no? Claro, por supuesto, entonces eso es importante, ¿no? Tener que adaptarlo de una mejor manera. ¿Ya, muchachos? Pero mira cómo se desencadena entonces todo ese estado de autoestima. Hay personas que se desvaloran, se descalifican, y eso a partir justamente de estos episodios. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, en base a eso, vamos a ver a continuación el siguiente detalle, ¿no? Que no puede ser una promoción para todo el salón. Ya no se preocupen, chicos, le voy a enviar el pack. Claro, no hay problema. Vamos a hacer un salón de traumados. Ya muy bien. Salón, salón trauma. Entonces, en este caso, vamos ahora a continuación hacia los niveles de la autoestima, ¿no? Claro, dependiendo a continuación de lo que hemos estado refiriendo sobre nosotros mismos, vamos a tener en cuenta los niveles de la autoestima, claro, ¿no? Niveles de autoestima. Y vamos a mostrarlo también nosotros a continuación. Y es que cuando hablamos acerca de los niveles de la autoestima, vamos a centrarnos a continuación en cómo es que mostramos o expresamos según el tipo de autoestima las ideas o pensamientos acerca de nosotros mismos. Claro, ¿no? Cómo nos ajustamos, cómo nos acomodamos, sobre todo, hacia este sentido de valoración que estábamos refiriendo. Y es que al momento de darse esta característica, vamos a ir refiriendo también un aspecto muy importante, sobre todo, ¿no? Claro, niveles de la autoestima. Vamos entonces a continuación. Al momento de valorar estas características, vamos a ir refiriendo también acerca de lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos acerca de la autoestima, en general encontramos la baja autoestima en primer lugar. La autoestima baja se caracteriza porque las personas pueden llegar a formar ideas de desvaloración. Y las ideas de desvaloración se refiere a que la persona se considera inútil, se compara con los demás y cree que nada bueno podría provenir de él o de ella. Entonces, las personas suelen tener sobre todo también ese sentido de inseguridad, ¿no? Claro, ¿no? Y que no les permite obviamente acomodarse a una mejor forma, a una mejor manera de ser. Entonces, la autoestima baja viene a ser eso. La baja autoestima o la autoestima baja se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa y por lo tanto también digna de ser amada. Hay personas que pueden creer que no merecen ser amadas incluso. Hay personas que dicen, soy tan egoísta, soy tan egocéntrico, he dañado a tanta gente, que está bien, al final yo sé que me voy a quedar solo. No me merezco a nadie, no merezco a alguien que me ame, no sé amar. Entonces hay personas que tienen a formar ese tipo de ideas, ¿no? Claro. Entonces de tal manera que es ahí donde dice, las relaciones que he tenido antes todas han sido truncas, todas me han dejado, todas terminaron la relación. Y es que soy de las personas que probablemente no sabe amar. Entonces es ahí donde la persona se deprime, ¿no? Claro, ¿no? Entonces llega a tener antecedentes, a lo mejor con una persona, con otra, y cree que eso entonces ya lo generaliza, lo universaliza, y por ende entonces no puede llegar a presentar ninguna forma o condición de valoración. La persona entonces con autoestima baja se ve afectada en casi todas las áreas de su vida, no pudiendo alcanzar un desarrollo pleno en lo que hace. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Se ve afectada en casi todas las áreas de su vida, autoestima baja. Se ve afectada en casi todas las áreas de su vida. Pues claro que sí. Autoestima baja, ¿no?
Y la manera como se va a ir desenvolviendo la persona se le da un valor también muy importante o muy significativo. Entonces, en los niveles de autoestima a eso nos referimos. La autoestima baja entonces tiene este sentido, sobre todo, ¿no? De adaptabilidad, de acomodación y de la manera como nos vamos ajustando a nuevas situaciones. La persona con baja autoestima, ¿qué suele llegar a decirse a sí misma? Ah, viene a continuación. Característica de la persona con baja autoestima. ¿Qué características suelen llegar a presentar? Bueno, pues las personas con baja autoestima son personas que tienden a descalificar lo que realizan y se comparan continuamente con los demás. Presenta una desvaloración de capacidades, a pesar de que puede existir evidencia de competitividad. ¿Qué significa? Que a pesar que puede llegar a ser competente en algo, llega a descalificarse o desvalorarse. No, pero lo que pasa es que mi amiga llega a... Su trabajo es mejor que el mío, se compara con el resto. Claro, ¿no? Y no has hecho a ese trabajo, este otro, supongamos, ¿no? Eh, ¿Hiciste grupo al final? Ah, no sabía que había que hacer grupo. Bueno, pero ¿quién me va a pasar la voz? Si a la final es nadie valora mis aportes. Esta persona tiene una desvaloración terrible, entonces, ¿no? Entonces cree que porque nadie la llama, nadie le dice para hacer grupo, entonces significa que tiene un desempeño pésimo, ¿no? En lo que pueda llegar a emprender. Entonces, a eso se le llama una desvaloración. A eso se refiere, ¿no? A pesar de que puede haber competitividad, hay personas que tienen a negar eso. Entonces, por más que le puedan llegar a decir, amiga, qué buen trabajo. No, pero el de ella está mejor, o sea, se compara, como dijimos hace un momento. Y puede tener rasgo de competitividad, pero se desvalora, se descalifica a sí mismo. Ujú. De esa manera, ¿no? Es también hipersensible a la crítica. ¿Qué significa esto? Al decir que llega a ser hipersensible a la crítica, se refiere a que la persona lo que le puedan decir se lo cree. Y en este caso va a llegar a ser entonces un asunto muy importante, sobre todo también a raíz de ello. Claro, ¿no? Muy bien. Y bueno, ese va a llegar a ser el punto clave, ¿no? Sobre todo también entonces a raíz de esto. Ah, entonces las personas con una autoestima baja son personas que están muy susceptibles a la crítica. Hay personas a las cuales les pueden decir algo negativo sobre todo y toda la semana está pensando en lo que le dijeron. Entonces se siente menos que los demás, llega a no a ajustarse o adaptarse de manera adecuada. Eso va a llegar a darse en este caso. Por eso entonces es hipersensible a la crítica. Va a llegar a ser así, hipersensible a la crítica. Presenta un deseo excesivo de complacer a los demás. Por otro lado, presenta un deseo excesivo de complacer a los demás, de complacer a los otros. Y esto ocurre como, por ejemplo, al momento de llegar a considerar eh, el siempre llegar a decirle o acceder. En este caso, ¿a qué no podríamos llegar a considerar, por ejemplo, ¿no? Presenta un deseo excesivo de complacer a los demás. Eh, Hace un momento decíamos, ¿no? El muchacho que llega a privarse de dormir para poder satisfacer a la amiga que quiere que le resuelvan sus problemas de matemática. Entonces, él no puede decir que no. Ya, es una persona que llega a tener un deseo excesivo de complacer a otros. Ah, entonces se siente mal si es que no lo hace. Entonces, no está mal ser solidarios, no está mal ayudar a otros. Lo malo viene, lo malo se presenta, mejor dicho, cuando lo malo se presenta, decíamos, más bien cuando considera que el punto más importante, relevante, clave, eh, está en el hecho de poder dejar de ser el mismo. Deja sus propias responsabilidades con tal de cumplir con las responsabilidades de los otros. Ya, ahí viene lo malo. No hay un amor propio, entonces.
Claro, por eso se considera una situación desfavorable, porque no hay un amor propio. Entonces, eso es lo que va a llegar a darse en este caso. Busca la seguridad además de lo conocido, que significa no arriesga. Las personas con una baja autoestima son inseguras. Claro, y hay personas que tienden a prepararse y nunca postulan. ¿Eso también pasa? Sí, lo hemos visto en los archivos secretos de Sabia. Claro, sí es. Por ahí se encuentran, sí, ahí los encontramos en los archivos secretos de Sabia. Claro, así es, así es. Aquellos que llegan a presentarse como un top secret en el área top secret de los archivos ocultos de Sabia. Es ahí donde hemos encontrado también muchachos que llegan a prepararse y después de un buen tiempo, recién se atreven a postular luego de 3 años, 4 años, ¿no? ¿Eso pasa? Sí, claro. Hay uno en ese... Muy bien, entonces sí, eso sucede, ¿no? Eso se daría. Entonces, eso también se da, sí, es inseguridad, ¿no? No, y si lo hago, y si no resulta como espero, y si defraudo a mis padres, y si no logro mi objetivo. Entonces, al final es eso, ¿no? Busca la seguridad en lo conocido, y es inseguro, pues. Por eso no emprende cosas nuevas, por eso no elabora proyectos nuevos, diferentes. Claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Posee una autocrítica severa. Son de las personas que tienden a decirse a sí misma, ya ves, por tu culpa las cosas no resultan. Ya ves, tú eres la que ocasiona esto, aquello y lo otro. Ya, eso vendría a ser. Posee una autocrítica severa. Eso es lo que se va a llegar a dar. Entonces, esta va a llegar a ser entonces ese punto, ¿no? Claro, en la autocrítica. Cree sentirse responsable incluso de los demás. Claro. Por ejemplo, una joven es de las que cuando termina una relación de pareja, ella dice, por mi culpa todo se terminó. Claro, si me dediqué solamente a la universidad y al trabajo, lo descuidé a él. Y ella se culpa a partir de eso. Me dice, no, por mi culpa fue que todo se vino abajo. Por mi culpa fue que me dejó. Y ella cree, a partir de eso, de que de ella depende entonces la estabilidad de toda una relación. Sí, ella cree que de ella depende entonces todo tipo de vínculo o de relación que se tenga con una pareja, ¿no? O sea, ella cree que de ella nace todo. Y no es así, ¿no? Claro, no se da de esa manera. Entonces aquí la persona va a presentar esa característica, ¿no? Que posee una autocrítica severa, decían. Presenta una autocrítica severa. Y esto es lo que no le va a permitir, obviamente, desenvolverse de una manera adecuada, ¿no? Posee así una crítica severa, decíamos. Pero la persona con baja autoestima creen sentirse culpables, creen sentirse las causantes de todo lo desfavorable. Cuando en verdad va a lo mejor a un terapeuta y con el terapeuta comienza a ir viendo la necesidad de poder darse cuenta de que en verdad no es lo que ella cree, lo que piensa. Una relación de pareja implica una relación de dos y por lo tanto ambos son responsables. Él dejó de hacer algo o simplemente no tuvo la iniciativa para emprender algo mejor para los dos. Igual ella es responsable más bien de aquello de lo que debió haber hecho, tal vez. Entonces, ambos son responsables en sí, porque la relación es de dos, no solamente de uno, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría a partir de ese detalle, ¿no? ¿Sí? Posee entonces la autocrítica severa, decíamos acá. Muestra indecisión crónica. Son de las personas que tienden a ser muy dubitativas, son indecisas, como cuando están resolviendo un simulacro y dudan entre por una alternativa o por otra. Claro, ¿no? Entre una alternativa y la otra. Entonces son personas que tienen a dudar de sus propias habilidades. Claro, ¿no? Indecisas también, por cierto, ¿no? Entonces, y si respondo mal, no, marco esto mejor, marca, y cuando ve los resultados, lo que había marcado primero y había borrado, estaba bien. ¿Eso también pasa? Sí, eso también ocurre, chicos. Entonces muestra una indecisión crónica, ¿no? Claro. Por otro lado, encontramos que se siente culpable y tiene tendencias depresivas.
también va a pasar por eso, ¿no? Claro. Entonces se siente culpable y tiene tendencias depresivas, decíamos, a partir de ello. Ujú. Claro, entonces se siente culpable y tiene tendencias depresivas. Entonces, por esa razón es que la persona, entonces, estaría dentro de este cuadro, ¿no? Sí, entre las principales características de lo que estaríamos viendo entonces a raíz de ello, ¿ya? Muy bien, como expresión entonces altamente significativa. ¿Ya, muchachos? Muy bien. En ese sentido, entonces, va a ser importante las características que vamos a ir teniendo para poder definirnos, entonces, primero nosotros mismos. Claro, ¿no? Lo importante es saber definirnos. Entonces, yo defino cómo soy, qué características tengo, para poder así tomar decisiones también a largo plazo, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, una persona que llegue a estar en un estado de baja autoestima, ¿puede salir de su condición de baja autoestima? Y la respuesta va a llegar a ser que eso es cierto, sí puede salir de su condición de baja autoestima. Que pueden haber recaídas, pero la persona sí puede salir de su condición, ¿no? Claro, eso va a depender mucho también de la iniciativa que tenga la persona, el nivel de gravedad. Si una persona está en un cuadro depresivo grave, ha tenido intento de suicidio, su autoestima es baja y no podemos decir que en 2 semanas pues, va a estar como nueva, no, tampoco, es un proceso. Pero hay personas que sí han llegado a salir de su estado, ¿no? Claro, pueden haber ocasionalmente algunas recaídas, sí, pero la persona puede desarrollar recursos que le permiten afrontar mucho mejor esa condición. ¿Ya? Muy bien, entonces a eso nos referimos, ¿no? Características entonces de la persona entonces con esta baja autoestima. Entonces, características que lo que pueden llegar a presentar algunas personas, ¿no? Y recordemos que esto surge, nace a partir de lo que los padres también han hecho con nosotros. Recuerden que eso depende de los mensajes, que es lo que acabamos de mencionar también, ¿no? Los mensajes que tenemos con los padres o que los padres nos han dado es lo que ha formado nuestra autoestima baja, los mensajes y otros significativos que ya le hemos mencionado, ¿no? En el colegio, alguien que le hayan hecho bullying en el colegio, es probable que sea de las personas que tiende a no arriesgar, tener miedo a fracasar, a presentar cosas nuevas, porque es parte de lo que también ha formado en su mente. Claro, ¿no? Entonces, los otros significativos que, como ya sabemos, juegan también un rol muy importante en lo que va a llegar a emprender, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, a eso justamente es a lo que nos referimos como un punto clave, ¿ya? Excelente, muchachos. Así es, ¿no? En el colegio que me hicieron bullying. Correcto. Sí, eso puede llegar a ser también, ¿no? Claro. En el colegio, sí, bueno, aquellos que le hayan pasado por bullying en el colegio, sí impacta, sí influencia también a largo plazo. Por ello es importante saber conocer, obviamente, parte de nuestra historia personal para adaptarnos también de una mejor manera, ¿ya? Eso es lo que va a llegar a suceder. Bien, eso es lo que va a suceder. Por otro lado, también tenemos la alta autoestima. Cuando hablamos acerca de una alta autoestima, ¿a qué se refiere? La alta autoestima hace alusión hacia qué es lo que caracteriza ahora al chico o chica sabia. Muy bien, a continuación, a ver, ¿qué caracteriza al chico o chica sabia? Alta autoestima. Reconoce sus fortalezas y sus debilidades. Claro. Como por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿No? La persona con alta autoestima es la persona que es capaz de poder reconocer cuáles vienen a ser sus capacidades, habilidades, pero también sus limitaciones o aspectos por mejorar, que eso es lo normal. Entonces aquí nos encontramos con ello, ¿no? Sí. Entonces el reconocer la fortaleza significa que la persona reconoce que tiene habilidades para los números, para las letras, para la cuestión histriónica, claro, ¿no? Reconoce que tiene también habilidades sociales, claro, ¿no? Y eso también es favorable, ¿no? Las habilidades sociales. Pero también reconoce aquello que debería de mejorar, como por ejemplo, es de las personas que tiende a procrastinar.
Y en este caso es lo que va a caracterizar ahora al sujeto, ¿no? Sí, es tener un balance acerca de lo favorable o lo desfavorable. Si la persona llegara a señalar solamente todo lo bueno que tiene, probablemente sería un narcisista. Y si la persona señala de que todo lo que lo envuelve es lo negativo, las debilidades, los defectos, tal vez tiene una baja autoestima. Claro, ¿no? Tendría una baja autoestima, ¿ya? Entonces eso es lo que también va a llegar a presentarse a raíz de ello, pero claro que sí. Entonces el valor de lo que tenemos es lo que nos va a llegar a presentar, ¿ya? Muy bien, entonces a eso justamente es a lo que nos referimos. Entonces la alta autoestima entonces va a llegar a tener como un equilibrio de esta manera. Se siente merecedor de afecto, reconocimiento y aceptación. Claro, ¿qué significa esto? Las personas tienden a considerar que se sienten valiosas y aceptan también el valor de los demás. Claro, ¿no? Se sienten merecedores de afecto. Como por ejemplo, el tener a alguien a tu lado y considerar de que te mereces cariño y afecto por parte de alguien. Claro, ¿no? Entonces, eso también es bueno. El reconocimiento y la aceptación también, ¿no? Claro, entonces me merezco una persona que valore lo que soy, que valore mis sentimientos, que valore también mis capacidades eh, y que pueda llegar también, ¿no? A acompañarme en las situaciones más difíciles que pueda llegar a tener. Me merezco a alguien así. Entonces, esa es la persona que tiene una alta autoestima. A diferencia de aquel que dice, no me merezco a nadie, debería estar solo, debería de vivir solo en un planeta. Entonces, de tal manera que eso más bien es desfavorable, ¿no? Desmotivador, claro, ¿no? Más depresivo, ¿no? Mientras que más bien el que tiene alta autoestima es la persona que estaría llegando a considerar, bueno, sí, ¿no? Si no le encuentro, bueno, tampoco me voy a desesperar, pero me gustaría encontrar a alguien con el cual pueda compartir todo esto que experimento, ¿no? ¿Qué sé yo? Alta autoestima, ¿ya? Se trata a sí mismo con respeto y consideración, claro, como por ejemplo la parte del autorreconocimiento. Cuando ustedes terminan de estudiar, ¿cómo reconocen sus aportes? Sobre yo termino de estudiar, repaso, y lo que hago es comer algo, es ver un video, es escuchar una canción, porque al final eso es lo que me permite, sobre todo, darme cuenta de que puedo desenvolverme bien y me lo merezco, sobre todo, me lo merezco. Genial, entonces de eso se trata, ¿no? Y de eso se trata la alta autoestima, claro. Se trata entonces a sí mismo con respeto y consideración. Valora además también sus propios logros y también la de los demás. Claro, entonces considera qué cosa es lo que haces bien. Lo que he hecho bien es esto, es aquello y es lo otro. Reconozco a mi amigo porque ha hecho un buen trabajo. Entonces, eso también es parte de la alta autoestima. La persona que llega a reconocer no solamente los propios aportes, sino también los aportes de los demás. Expresa además afecto a las personas de su entorno. Expresa afecto a las personas de su entorno. Da muestra de cariño, afecto, aceptación. Tiene además capacidad para poder asumir responsabilidades, pues se siente capaz. Claro, llega a ser capaz de poder llegar a presentar esto. No tiene capacidades para poder asumir responsabilidades, pues se siente capaz. ¿Bien? Tiene capacidades. Cuando tiene éxito, puede reconocer también sus méritos. Cuando tiene éxito, entonces puede también reconocer sus méritos. ¿Sí? Eso significa que la persona valora lo que es. Claro, ¿no? Por ejemplo, el momento de lograr su ingreso. Imagínate enterarte ya de tu ingreso a la universidad luego de haber presentado un gran esfuerzo, dedicación, tiempo, y logras tu ingreso. Es importante reconocer tu éxito. Claro, ¿no? Y en este caso, implicaría a partir de eso, ¿no? Cuando tienes éxito, reconoces también tus méritos. Claro, lo hice esta vez, sabía que lo iba a hacer porque a diferencia del último examen, esta vez yo me preparé mucho más a conciencia, llegué a responder más del curso de que antes no lo estudiaba mucho, ahora sí lo hice. Entonces, eso marcó la diferencia. Yo reconozco que eso es parte de mi logro. Claro, yo lo he logrado. Y reconoce la persona sus logros, su talento, su habilidad. Eso es bueno.
Eso vendría a ser parte de esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso implicaría a partir de esto el reconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Sí está ligado hacia ciertas condiciones de autosuperación, ¿no? Porque la persona finalmente llega a valorar lo que es, ¿no? Claro. Es menos vulnerable al rechazo. Se reconoce entonces como merecedor, obviamente, también, ¿no? De aspectos adecuados. Es menos vulnerable al rechazo, a la presión de los pares y a la manipulación del grupo. ¿Qué significa? En pocas palabras, sabe poner límites. Eso hace a alguien con alta autoestima. Es capaz de llegar a poner límites. Es la persona entonces que estaría diciendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Amiga, la verdad que por la hora no voy a poder atenderte, pero ¿te parece si mañana temprano eh, resuelvo el ejercicio que me has enviado? Sí, porque ahorita ya es mi hora de descansar. Eso es presentar límites, claro, ¿no? Entonces no le va a llegar a estar llegando a satisfacer en todas las necesidades cada vez que ella quiera, entonces va a tener él que satisfacer sus necesidades. No, hay que poner límites. Claro, ¿no? Y es lo que hace alguien con alta autoestima, es lo que hace el chico, chica sabia. El chico, chica sabia, lo que hace entonces es llegar a poner límites. Claro. Entonces, de tal manera que eso es lo que lo va a llegar a caracterizar, por cierto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Defiende sus intereses, sus convicciones y sus preferencias. Claro, esa es una alta autoestima. Como por ejemplo cuando sale a comprar con papá o mamá, ¿no? Entonces define cuáles son sus intereses. A mí me gusta esto, me gusta aquello, yo preferiría lo otro, y a la final es entonces elige y decide de manera continua. Claro, esa es una alta autoestima. Defiende sus intereses, convicciones, dijimos, y preferencias, ¿no? Claro. Y le va a dar pues un fuerte valor a todas estas actividades que pueda llegar a presentar. Puede además sobreponerse cuando su ánimo baja. Cuando decimos que su ánimo baja, significa que disminuye esta condición, disminuye su estado. Por supuesto, puede entonces sobreponerse, además dijimos, cuando su ánimo baja, ¿no? Cuando está disminuida su condición. Muestra actitudes positivas, como por ejemplo ser colaborador y respetuoso. Claro, ¿no? Una persona con alta autoestima no significa que no llegue a sentir tristeza en algún momento. Claro, ¿no? O sea, es la persona que también se va a entristecer, va a vivir su duelo cuando fallece un ser querido o cuando termina una relación de pareja. Claro. Entonces, no, claro que ante una ruptura, una relación de pareja, pues no va a brincar de contento, ¿no? Si es que sobre todo ha considerado significativa la relación. Va a vivir su duelo, pues, pero es normal que eso pase. Va a vivir su duelo y se va a adaptar de una mejor manera. Y se va a adaptar de una mejor manera. Claro, ¿no? Entonces, promedio, luego de que la persona evalúa, está, no está con nadie durante 3 meses. Claro, ¿no? Para poder estar solo y encontrarse consigo mismo. 3 meses es suficiente para que la persona pueda llegar a reevaluar el hecho de poder estar con alguien o seguir estando solo. Entonces, luego de 3 meses es importante darse un espacio para encontrarse consigo mismo. Entonces muestra así actitudes positivas, como el hecho de ser también pues colaborador y respetuoso, decíamos, ¿no? Lo cual va a llegar a ser también altamente significativo, ¿sí? Para poder desenvolverse entonces también en ese plano. Entonces la alta autoestima va a llegar a estar expresada, representada en esa idea, ¿no? En ese campo. ¿Sí? Entonces la alta autoestima tiene un valor muy importante, tiene un valor muy significativo, por lo que vaya a llegar a presentarse en este campo. ¿Ya? Área, alta autoestima. Las personas entonces que suelen experimentar una alta autoestima se adaptan de una mejor manera a nuevas situaciones. Claro, ¿no? Como por ejemplo cuando se dio la pandemia, la persona va a llegar a utilizar sus propios recursos. Ahora, ante esta problemática, sin trabajo, ¿ahora qué puedo hacer? Entonces voy a tener que dedicarme a algo, ¿no? Y es aquí donde las personas tienden a utilizar también, ¿no? Sus propios recursos. Claro, se acomoda, toma decisiones de la mejor manera y se adapta, pues, ¿no? De manera muy significativa. ¿Bien?
Eso va a pasar, ¿no? Cuando hablamos acerca de una alta autoestima, esa es la alta autoestima. Y de esta manera, entonces, las personas tienden a lograr un equilibrio a nivel emocional, pero no es que no llega a sentir tristeza, ¿no? Sí, solo que se adapta y se acomoda de una mejor manera. ¿Ya, muchachos? Eso sería una alta autoestima, entonces, ¿no? Características importantes. Otro detalle importante de la alta autoestima es que la persona con una alta autoestima elabora proyectos nuevos. Ese es un valor muy interesante. Las personas con alta autoestima presentan nuevos valores, o perdón, nuevos proyectos. Las personas que tienen un estado de depresión son personas que no quieren emprender nada, no empiezan ningún tipo de proyecto por su mismo estado de melancolía. Entonces las personas que tienen una baja autoestima, entonces tienen esta disposición, sí. En cambio, una persona con alta autoestima tiende a mejorar, a adaptarse, a solucionar situaciones. La persona con una alta autoestima, entonces tiende sobre todo también a generar eso, ¿no? La alta autoestima. Entonces tiene nuevos proyectos. Como por ejemplo ustedes, luego de su ingreso a la universidad, no significa que ya porque ingresaron ahí quedó todo, ¿no? Sino que se presentan nuevos proyectos. Probablemente hacer un diplomado, probablemente estudiar idiomas a profundidad, probablemente postular para una beca y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que va a llegar a ser un valor muy significativo. Entonces, eso va a llegar a presentarse. Entonces, la alta autoestima tiende a desenvolverse de esta manera, ¿no? Y acomodarse bajo situaciones adecuadas. Entonces, la alta autoestima tiene un sentido muy importante a lo que puedan llegar a emprender. ¿Ya? Esa es la alta autoestima. Pero también surge la falsa autoestima. Oh, esta es otra condición. ¿Qué pasa ahora en una falsa autoestima? La falsa autoestima viene a ser una autoestima aparente, un estado de seguridad aparente. ¿Qué significa? Las autoras refieren de que se trata de una persona que se aprecia y que tiene recursos para poder enfrentar a los diferentes retos de la vida. Sin embargo, no obstante, es una falsa imagen que, según señalan las autoras, generan un gasto emocional muy grande que implica sentimiento de inseguridad, ansiedad y depresión. Las personas con falta de autoestima son personas que aparentemente pueden mostrarse seguras de sí mismas, pero eso lo encubren a través de el velo de un cargo, como por ejemplo, porque es gerente de una empresa o es subgerente de un negocio. Entonces la persona cree sentirse pues sumamente valiosa y que deberían todos de valorarlo únicamente por lo que tiene, es decir, por las condiciones externas. Entonces ahí donde la falsa autoestima puede ser un mecanismo de defensa para poder manejar así los sentimientos de desaprobación. Entonces, una persona que trata mal a otras, creyendo de que porque llega a tener un cargo, entonces eso le va a permitir adaptarse de una mejor manera, ya eso va a llegar a ser entonces parte de lo que estamos mostrando. Entonces, esa es la característica que se va a llegar a presentar, ¿no? A raíz de ello. Claro, claro que sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? A partir de ello. Las personas con una baja autoestima son personas entonces en las cuales va a llegar a mostrarse entonces esa peculiar condición. Hay una desaprobación entonces que a la larga pueden estar teniendo. Tratan entonces así, tratan de esconder sus debilidades, centrando su seguridad y valoración en posesiones materiales, como por ejemplo decíamos por ello la popularidad y la imitación de comportamientos de moda. Claro, ¿no? Tratan de esconder sus debilidades así, centrando su seguridad y la valoración en posesiones materiales.
Entonces, la persona que llega a tener propiedades, la persona que llega a tener dinero, ya es de las personas que tiende a valorar eso, entonces, ¿no? Claro, a eso se refiere, ¿sí? Y esta es la manera como se va a llegar a mostrar, ¿no? Claro. Entonces, es por esa razón que la falsa autoestima se encontrarían con personas de las cuales pueden llegar a dar rienda a que su valoración está en la fama. Por ejemplo, personajes como muchos cantantes que pueden llegar a tener entonces esa característica, ¿no? Muchos cantantes pueden llegar a creer que porque tienen fama o dinero, entonces, pues consideran que eso los vuelve valiosos. Son valiosos únicamente entonces por ello, ¿no? Claro, tratan de esconder así sus debilidades, centrando su seguridad, dijimos, y valoración en posesiones materiales, popularidad, claro, ¿no? Número de seguidores de Instagram. Claro, entonces es una falsa autoestima, ¿no? Solo porque llega a tener dinero, llega a tener reconocimiento social, eh, seguidores, como decíamos, ¿no? Entonces cree que eso es aquello que lo predispone finalmente, entonces, a poder actuar de esta manera, ¿no? Entonces, la falsa autoestima lo lleva a esa condición. Además, en sus relaciones interpersonales predomina la manipulación antes que los valores más equitativos y favorables. ¿Qué significa? No tiene relaciones sociales saludables. Personas que se le acercan son personas que a lo mejor buscan algo a cambio y por ende a largo plazo no se sienten valiosas. Consideran que las personas que les rodean solamente estarían con ellos por interés. Estarían, entonces dijimos, solo por interés, ¿no? Entonces de eso se trata. En sus relaciones interpersonales predomina así la manipulación antes que los valores más equitativos y favorables. Y es a partir de ello entonces donde los sujetos pueden llegar a devalorarse a sí mismos. Y por otro lado, las personas con baja autoestima son personas que al momento de sobrevalorar sus condiciones están muy cercanos a lo que es el narcisismo. Las personas narcisistas son personas entonces que se consideran sumamente valiosas y que todo giraría a su alrededor. Son personas que tienden a culpar a otros. Claro, son personas entonces que no tienen la culpa, ellos no aceptan una responsabilidad. Eso es lo que va a llegar a ocurrir, ¿no? Y eso es lo que va a llegar a presentarse a raíz de esto, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la característica que se va a llegar a presentar. Muy bien, y las características entonces de nuestro desenvolvimiento, nuestro desarrollo de autoestima, va a estar entonces también en función a lo que nosotros desarrollamos. Según el tipo de autoestima que podamos llegar a presentar, vamos también a manifestar un estilo de comunicación también, por cierto. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces esto es lo que vamos a llegar a expresarnos. Las formas de presentar nuestra autoestima, entonces, tiene mucho que ver con lo que nosotros construimos en nuestra mente, lo que nosotros creamos, imaginamos, pensemos. Finalmente esto va a llegar a desencadenar, sobre todo también, nuestra valoración. El interactuar con otras personas va a llegar a ser muy importante y la manera como lo vamos manejando también con el entorno. Bien, de eso se trata entonces cuando hablamos acerca de la forma como se expresa nuestra autoestima. ¿Ya, muchachos? Muy bien, excelente, ¿no? Y bueno, ya se viene a continuación la escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez, claro, ¿no? De la cual nosotros lo vamos a venir mejor trabajando de regreso para no llegar a perturbar, no interrumpir la escalera de la autoestima para que todo siga teniendo una secuencia. Y vamos a ir viendo cuál es la importancia de cada grado
para poder llegar así a la autoestima. ¿Ya? Listo, muchachos, entonces dentro de una horita regresamos para nuestra segunda parte, donde vamos a darle un valor muy significativo también a cada uno de estos elementos. ¿Ya? Listo, muchachos, muy bien, entonces un pequeño break y regresamos. Un abrazo, regresamos, muchachos.